Vihino Hamadunai Eloheinu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Koneneo. Vamos a hablar de la rebeldía, los rebeldes. ¿Qué se refiere a esto? El Sanedrín, que era el Tribunal Supremo de Jerusalén, constituye la esencia de la Torá oral, de la interpretación de la Torá, y sus miembros son los pilares de la interpretación. De ellos va a salir la halajá con respecto al tiempo en que se vive y el orden para todo el pueblo de Israel. Acerca de ellos nos asegura la Torá cuando dice, de acuerdo a la ley que ellos te enseñaron. Se trata de un precepto positivo, de una mitzvah asé. Y todo aquel que cree en nuestro maestro Moshe y en su ley, en su Torá, debe confiar en ellos para la práctica de la religión y apoyarse en ellos. Es un precepto positivo, una mitzvah hacer, obedecer a los miembros del Tribunal Supremo de Jerusalén al Sanedrín indistintamente en cualquiera de tres casos. ¿Qué casos? Primero, todos aquellos aspectos que establecieron en base a la tradición y que constituyen la Torah oral. Las cosas que interpretaron conforme a su entendimiento aplicando los diferentes esquemas de la interpretación de la Torah y que a juicio de ellos son así, y las cosas que instituyeron como cerco de la Torah, quiere decir, los decretos, los reglamentos y normas en cada generación que promulgaron conforme a las necesidades de esa época. Todo aquel que transgrede cualquiera de estas cosas, transgrede una prohibición de la Torah. Jamás hay discrepancia entre los sabios con respecto a las leyes transmitidas por la tradición. Donde quiera que se encuentren discrepancias, es cosa sabida que no se ha transmitido por tradición a partir de nuestro maestro Moshe. En cuanto a las reglas derivadas por inferencia racional, si el Tribunal Supremo las aprobó por unanimidad, no hay discrepancia. Y si la hubo, se decidió por mayoría y se promulgó la ley conforme al juicio mayoritario. Lo mismo vale para los decretos, reglamentos y normas. Si algunos consideraron necesario promulgar tal decreto, instituir tal reglamento o hacer que el pueblo dejara de practicar determinada norma, y otros opinaron que era innecesario dicho decreto o reglamento que convenía mantener aquella norma, lo debatieron unos contra otros y se siguió a la mayoría formulando la halajá, la ley, conforme a la opinión de la mayoría. Mientras existió el Tribunal Supremo, el Sanedrín, no hubo discrepancias en el pueblo de Israel. Toda vez que un judío concebía dudas acerca de una ley, consultaba a los sabios del tribunal de su ciudad. Si lo sabían, se lo decían. En caso contrario, se unía a los miembros del tribunal o a sus agentes y juntos ascendían a Jerusalén y consultaban al tribunal que funcionaba en la entrada del monte del Templo. Si lo sabían, se lo decían. En caso contrario, todos juntos se dirigían al tribunal que funcionaba en la entrada del patio del templo. Si lo sabían, se lo decían. De lo contrario, todos juntos acudían a la cámara de piedra tallada sobre donde tenía su sede el Tribunal Supremo, el Sanedrín, y consultaban. Si ese asunto que había hecho dudar a todos era conocido para el Tribunal Supremo, ya fuese por tradición o por aplicación de algún esquema de interpretación, respondían de inmediato. Si el asunto no estaba claro para el Tribunal Supremo, lo debatían a su debido tiempo.
deliberando sobre la cuestión hasta lograr unanimidad, o bien haciendo recuento de votos y siguiendo a la mayoría, así finalmente a los consultantes. Así es la halajá, así es la ley. Y estos se marchaban desde que dejó de funcionar el Tribunal Supremo, el Sanedrín, cundió la discrepancia en el pueblo de Israel. Uno declara que tal cosa es impura y fundamenta su opinión, y otro la declara pura y también fundamenta la suya. Uno prohíbe, el otro autoriza. Si dos sabios o dos tribunales contemporáneos o no discrepan en tiempos en que no funciona el Sanedrín o acerca de un tema que el Sanedrín aún no ha aclarado, aunque funcione y uno de ellos declara puro lo que el otro declara impuro o uno prohíbe lo que el otro permite, debe seguir el punto de vista más riguroso por referencia a la halajá y el más indulgente por referencia a la ley rabínica. Quiere decir, cosas que son directas de la Torá hay que ser más estrictos. Cosas que son directas de los sabios puede haber cierta indulgencia. Si no sabemos hacia qué sentido tiende la ley, esa es la regla. Pero siempre mejor consultar con el sabio. Si un tribunal promulgó un decreto o instituyó un reglamento o puso en práctica una norma, ¿verdad? Y la cosa se difundió entre todo el pueblo de Israel. Y posteriormente, otro tribunal pretende anular lo dispuesto por los primeros y erradicar dicho reglamento, decreto, norma, no puede hacerlo, a menos que supere a los primeros en sabiduría y en número de jueces. Si los supera en sabiduría, pero no en número, o en número, pero no en sabiduría, no puede anular sus disposiciones, aunque haya cesado la razón por la cual los primeros establecieron tal decreto o reglamento. Entonces, ¿cómo puede superar el número si todo tribunal se compone de 71 miembros? Se toma en cuenta el número de los sabios que en la respectiva generación aceptaron y acataron sin discrepancias lo dispuesto por el Tribunal Supremo por el Sanedrín. El que no cree en la Torah oral no está en el caso del anciano rebelde mencionar la Torah, sino que entra en la clase de los herejes. El anciano rebelde que menciona en la Torah es uno de los sabios de Israel, que conoce la halajá, está capacitado para interpretar y enseñar la Torah tal como lo hacen todos los sabios de Israel, que ha discrepado con cualquiera de las leyes aprobadas por el Tribunal Supremo y que sin acatar las disposiciones de éste, se pone a dictaminar de manera distinta a la de los demás. La Torá lo condena a muerte. Si confiesa antes de ser ejecutado, tiene parte en el mundo venidero. Pese a que alega también, como ellos, lo hacen tan bien, y que participe en la misma tradición de la Torá. Evidentemente los honra a ellos, y aunque el Tribunal Supremo quiera renunciar a su honra y perdonarlo, no puede hacerlo, para que no se aumente las discrepancias en el pueblo de Israel. El anciano rebelde no es puesto preso, ni tampoco se le sentencia a muerte, sino es un sabio que ha llegado al nivel de emitir dictámenes ordenado por el Sanedrín. Y si su discrepancia con el Tribunal Supremo no es en una cuestión cuya pena es caret, quiere decir desconexión de la raíz espiritual, en caso de transgresión premeditada, y ofrenda de pecado en caso de transgresión por inadvertencia. Pero si este anciano rebelde es un estudioso que no llegó al nivel de emitir dictámenes de alajot, ser un posek, aunque lo haya hecho, no es punible,
pues está escrito cuando fuere dificultoso para ti un asunto del juicio. Es decir, que debe tratarse de alguien para quien solo sea dificultosas las cosas realmente difíciles. Si el anciano rebelde fuese el principal estudioso del tribunal y discrepara, y enseñara a otros según su punto de vista, pero no emitiera dictámenes, queda absuelto. Pues está escrito, y la persona que obrase adrede, es decir, no el que dijese adrede, sino el que dictaminase hacer o actuar, él mismo de esa manera. Baruch Hashem le olam. Amén.